Elección de un tiempo antes de la elección de la Alianza, hacia fines de los 90, siempre lo recuerdo como hito, un artículo de Machinea y Gerchunov, que salió en Clarín en aquel momento, y que fue una verdadera proclama, donde proponían una naturalización de una mirada de la economía, de una manera de hacer la economía, en donde refugiaban los temas centrales del debate a una cuestión a cuestiones de la técnica, a cuestiones que de alguna manera pretendían expropiar del debate popular el tema que tenía que ver con la economía. Y eso facilitó que la Alianza ganara, y se facilitó, o fue también la forma de anunciar, que el triunfo de la Alianza efectivamente se iba a hacer sobre la base de admitir que había una derrota, no dicha como tal, pero sí una derrota en términos de la posibilidad y de los márgenes de libertad y espacios para que el pueblo manejara las cuestiones que tienen que ver con el debate de los temas centrales respecto de lo que se puede hacer en términos de transformación en el marco de la economía. Así se hizo política económica en el marco de la Alianza, al manifestar que los equilibrios macroeconómicos eran una cuestión que estaban fuera de los temas ideológicos y que pertenecían a un pensamiento común que así era naturalizado para todas las variantes. Entonces, desde allí se construyó la política económica de la Alianza, y desde allí se construyó el desastre de lo que fue la Alianza como alternativa al menemismo, en tanto se construyó como continuidad. Yo quiero, escuchando a la compañera aquí hace un rato, que interesante intervención, cuando decía, bueno, así como se dice ahora y se empezó a decir en aquel momento, bueno, yo no entiendo técnicamente de economía, por lo tanto no puedo opinar, ese terreno se lo dejo a los expertos. Ahora aparece el mismo tema con la comunicación política. Parece que el tema de lo que se discute en las campañas, de los ejes que se ponen, de las cuestiones que son centrales para poder combatir a los enemigos del pueblo, es una cuestión que no se puede resolver en el ámbito popular, porque la esencia de los ejes los discuten aquellos que conocen los electorados, que en realidad los electorados también conocen una derrota como categoría absoluta de la participación política, también es conocer una derrota, es reconocer una derrota en términos de cuáles son los márgenes de una democracia participativa para convertirlo en una democracia puramente representativa, donde el pueblo sería un mercado. Y cuando yo veo, y voy a hacer una crítica, que los últimos días de la campaña electoral del Frente para la Victoria, la capital está inundada de afiches que dicen, por la seguridad, vote a Filmus, en realidad veo que hay algún reconocimiento a este mismo tipo de lógicas, a tomar el mercado como electorado, y a tomar el mercado como ese electorado pasivo, y a también reconocer que aquello que ofrece la derecha como naturalización de la demanda del mercado eleccionario se convierte en la única manera de poder disputar electoralmente, y aceptar que esas son las reivindicaciones generales, y que por ese lugar pasa la política. Yo creo que en el discurso de Macri, en el discurso de la poselección de Macri, el único elemento político que aparece, que es olvidemos del pasado, es justamente esto hay que tomarlo muy en cuenta, porque allí es donde hay que centrar buena parte del debate en relación a esta segunda vuelta, y a eso yo me quiero referir. El tema es que en vez de aparecer el tema de la seguridad, y jugando a lo nuestro, ahí estuvo muy ausente en términos de presencia insistemática en el debate electoral, el voto de Macri, la oposición de Macri a la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. La oposición de Macri
a la ley de medios, la oposición de Macri a todos los elementos democráticos que han sido el centro de la política del gobierno nacional y que tienen que pegar, muy bien en términos de poder debatir las elecciones en la capital federal. Y si no pegan bien, habrá que quedarse militando un proyecto aparte de promesas que en sí mismas promesas muy municipalizadas que no constituyen la posibilidad de una confrontación con Macri en la ciudad de Buenos Aires. Discutir solamente sobre hechos, ya sea sobre hechos inmediatos recientemente producidos o sobre hechos que uno puede producir como puras reivindicaciones en la ciudad, que está bien hacerlo, y de hecho en eso creo que los discursos donde pudo hacerlo de Filmus fueron claramente superiores al discurso de Macri, porque en términos de los proyectos de ciudad, Macri no propuso nada y Filmus propuso muchas cosas. Sin embargo, la impugnación de Macri como posibilidad de voto para buena parte de los sectores medios de la capital federal, esa impugnación hay que hacerla desde el lugar que le dio potencia al gobierno nacional en los sectores medios de la sociedad argentina, que fue esta potencia de un discurso democrático e impugnador del olvido, impugnador de las políticas que no reivindicaban el cuestionamiento a fondo de lo que le pasó en la época de la dictadura, y de impugnación al proceso del neoliberalismo que Macri reivindica, del cual Macri es continuador y que produjo los desastres del año 2001. A mí me parece que la insistencia tiene que estar en poder construir una polarización alrededor de estos núcleos duros que se oponga a la polarización que se dio del otro lado en la primera vuelta de la elección. Porque está claro que la derecha polarizó en Macri. Y también está claro que del otro lado no hubo polarización. Entonces, si bien no hay que ser... Yo estoy bastante preocupado y creo que los resultados no se deben valorar como resultados buenos, tampoco se pueden valorar como resultados desastrosos en términos de la segunda vuelta, porque por eso hubo tanta presión para que nos bajáramos de la segunda vuelta, porque saben de que la polarización que se produjo en la primera vuelta puede ser revertida en la segunda vuelta. Puede ser revertida en la segunda vuelta. Y yo creo que acá hay que discutir respecto de cuáles son los ejes para la segunda vuelta. Hay que tener un discurso duro para la segunda vuelta. Hay que tener un discurso claramente puesto negro sobre blanco en relación a al macrismo. Hay que presentar la idea de la confrontación de dos proyectos. Hay que proponer y hay que criticar. Vamos a respetar a quien está hablando. Hay que develar esta cuestión de qué significa el macrismo en términos nacionales, pero hay que develarlo en términos de ponerlo como eje también en los debates que se tengan, si hay acceso en la televisión. Hay que preguntarle a Macri por qué votaron en contra de la nulidad de las leyes. Hay que preguntarle a Macri por qué hoy está hablando de no hablar del pasado. Y hay que sustraerse de la idea de que hoy es imposible reconstruir una política popular, una política de fuerte participación de la construcción de los contenidos de la misma campaña por parte de quienes participamos en ella, y que no sean expropiados por una campaña publicitaria, porque en esta lógica entre marketing o construcción colectiva de un proyecto de campaña electoral con sus contenidos, en la misma discusión acerca de si hay condiciones o no condiciones para poder controlar los precios en la economía, en economías concentradas como la Argentina. Esto es
acá se está jugando, el proyecto, acá se está jugando en capital, en chiquito, los propios desafíos del proyecto grande. Para poder avanzar, hay que trascender ciertos límites, hay que poder romper ciertos límites. Si no, va a ser absolutamente difícil. No hay que discutir con Macri en el terreno que Macri plantea. Esta es la cuestión. Acá el problema no es que Macri planteó un buen terreno. Macri planteó el terreno que le conviene en un lugar donde Macri es oficialista y por supuesto que esto es más difícil de sostener alternativamente. Y lo que sí hay que mirar en esto es que este discurso sobre los oficialismos es una verdad parcial, y como verdad parcial es fuerte que los oficialismos ganan, pero esta verdad parcial está sostenida sobre la base de una cuestión que es también una lógica discursiva sobre lo que hay que pensar mucho. El lenguaje de los hechos como único discurso de campaña electoral en la ciudad, en el país, en las provincias, es un lenguaje que tiene recordada una parte fundamental, porque el lenguaje de los hechos en realidad es un lenguaje donde la política queda muy marginada como la posibilidad de generación de utopías, de proyectos, de confianzas, de fidelidades, de esperanzas. La política aparece en el lenguaje de los hechos. La política es gestión, y la política gestión es política postmoderna, y en términos de la pospolítica tiene que ser derrotada, porque en el marco de la pospolítica nosotros en el corto o en el largo plazo estamos fritos. Hay que restaurar la idea de una política popular, y esto implica debatir con esta cuestión. ¿Va cerrando?